Hay una situación que se llama la verdad y otra cosa que es la realidad. Verán, amigos, el constructo social que tenemos nosotros como realidad es algo que se ha creado y diseñado históricamente. Regularmente hay ciertas autoridades facultadas para confeccionar verdades. Esas son dependencias regularmente avaladas por los gobiernos, como los medios de comunicación, como las escuelas, los institutos, los centros de investigación. Y el mérito para que algo se tome por verdad tiene que ver con andamiajes de tipo administrativos, técnicos y sobre todo éticos. Dentro del ámbito científico, que es donde yo me desempeño, entendemos que para que alguien publique una nueva idea o artículo, tendría primeramente que generar un estado de arte de esta investigación, donde debería tener los más posibles autores recientes. No sirve una investigación que tengas autores del año 1800 o 1910, porque ha evolucionado muchísimo la situación. La cantidad de conocimientos que nosotros tenemos, en 1917 era muy básica. Podían contabilizarse cuántas películas se hacían o cuántas transmisiones de radio existían en el mundo, cuántos telescopios estaban mapeando el cielo. Pero ya en esta época, en el 2016, por ejemplo, se dijo que toda la cantidad de información que existe se estaba duplicando cada 2 días. Bueno, ahora que nos venimos hasta el año 2020, que la verdad, los que vimos el estreno de Superman en el año 79, no nos imaginamos vivir esta época, porque Superman se acaba en el mundo del año 2000, el mundo de Krypton. Entonces siempre había una asociación mental, se hizo un constructo de la realidad donde pasaría algo en el 2000. Entonces hubo un caos en el 2000 y no pasó nada. Bueno, esa construcción de realidades tratan de ser la identidad de una nación, avalados regularmente por el gobierno. Entonces nos encontramos que la sociedad está teniendo muy limitados conceptos realistas. El constructo se ha cambiado por otra situación que nada tiene que ver con las situaciones que nos acontecen o que vemos, sino por el apasionamiento, el gusto personal y definitivamente el criterio personalísimo de cada uno. Antes de pasarle a Fossowski la palabra, pondré un ejemplo. Cuando los papás le decían a su hija, no te conviene, le decía a la mamá, no te conviene ese muchacho porque es muy vicioso, porque es más grande que tú o por X. La muchacha, la chamaca rebelde contestaba, pero a mí me gusta, mamá. Entonces, la chava tiene su propia verdad, tiene su propia realidad alternativa. Pero esto nos está pasando ahora multiplicado por 10,000 millones, Fossowski. Fíjate, general, que lo que tú estás narrando aquí, ya le pusieron nombre. Ya sabes que en estas épocas se le pone nombre a todo. Lo llamaron posverdad. En 2016, que mencionaste ese año, Oxford nombró esta la palabra del año. ¿Y qué es la posverdad? Como tú mencionabas, existe una verdad y una realidad. Y lo ideal, pensaríamos todos, es que la verdad y la realidad fueran una misma. La realidad es la que se marca con datos duros, con datos objetivos, con investigación científica. Esa es una realidad. Sin embargo, tenemos una verdad que no siempre empata con la realidad. Y este concepto de la posverdad es precisamente esto. Mira, el diccionario de Oxford, es una palabra en inglés, dice que es una narrativa en donde los hechos objetivos son menos determinantes que la apelación a la emoción o las creencias personales en el modelaje de la opinión pública. Es decir, es una verdad que vamos a construir porque nos gusta. ¿Y quién nos va a dar los elementos para construir esa realidad? O esa verdad, perdón, para usar el término correcto. Se pensaría que es el gobierno, pero en realidad el gobierno se aprovecha de este fenómeno de la posverdad, porque esa posverdad la puede construir cualquier otra persona, no necesariamente una persona oficial. Y te pongo un ejemplo.
La posverdad que hoy maneja Andrés Manuel López Obrador no la construyó como presidente, la construyó como oposición a la presidencia. Y esa misma narrativa nos quiere imponer. Ahora, esta posverdad obviamente se puede acabar cuando ya no nos gusta lo que estamos viendo en nuestra realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Andrés Manuel López Obrador tiene que hacer algo, controlar toda la información para que ya no sea posverdad, sino sea una verdad de datos. Te doy un ejemplo. En Corea del Norte, la realidad en Corea del Norte es la verdad y no hay posicionamiento para cuestionarla. Hay datos y hay investigaciones que respaldan que Kim Jong-un tiene poderes mentales. Obviamente son datos falsos, pero hay datos y esa ya es una realidad que no admite cuestionamiento. La posverdad admite el cuestionamiento. Tenemos que tener la opción de no tomarla, pero por pereza, porque se acomoda a nuestros propios esquemas, es por lo que decidimos hacer caso a esta posverdad. Cuando hablamos de postverdad, etimológicamente pensaríamos que era la verdad que sigue y que ha quedado derogada la verdad habitual. Pero no se refiere a esto el concepto en sí. Significa que hay más verdades que la verdad oficial. Y no es nada nuevo. O sea, miren, brevemente, pues acuérdense usted de cuando Orson Welles, en el año 47, no lo tengo muy seguro, cuando lanzó aquella Guerra de los Mundos. Él deliberadamente, una novela de Orson Welles, la noveló sin avisar de por medio. Él, en un horario que eran las noticias, lanzó el show y empezó a, en vez de poner los nombres de ciudades inglesas, puso los nombres de los barrios de Nueva York. Entonces él ambientó y mandaba reporteros y decía, están llegando los extraterrestres, están llegando por la avenida Rockefeller, la avenida Broadway, ya cayeron las gasolineras. Entonces la gente de pronto cambiaba y decía, oye, algo está pasando. Entonces no había internet, ni había una forma de corroborarlo, le cambiaban de estación y en las demás estaciones había música. Entonces la gente se regresaba a oír esto. El problema está en que la gente empezó a evacuar zonas de la ciudad porque una verdad alternativa tiene como un requisito el apelar a las emociones, el ser novedosa, disruptiva. Por eso cuando vemos en Twitter y en Facebook notas así totalmente como murió a Plácido Domingo o falleció Bill Gates, pues empiezan a generarse y si Guido le cae la noticia y él era un amante de Bill Gates, ponle tú de Plácido Domingo, el doctor, y lo ponen en su muro porque apelan a su emoción del instante. Entonces hay 50 gentes que ven al doctor y ven a Guido, murieron y lo toman como un hecho porque son referentes en la sociedad. Bueno, es que ahorita estamos saturados de información. Ahorita, a diferencia de en la Guerra de los Mundos de Orson Welles, ahorita hay un bombardeo enorme de información, de múltiples situaciones, de diversas informaciones. Nunca hemos estado tan mal informados en general. Y el corroborar la información ya no es una situación necesaria en la época de la posverdad. Ahora, con que vaya de acuerdo a tu emoción, a tu situación que estás sucediendo de tu vida, lo puedes tomar por un hecho, porque tú sabes que al ratito en la noche, si ves que no era verdad, pues entras al Facebook y borras tu tweet o borras tu publicación y puedes ya corregir el rumbo. El problema está en que este tipo de ejercicios está siendo desarrollado de una forma tremenda. Acuérdense una cosa cuando, bueno, resulta ser que Donald Trump fue la primera persona que habló de aquellas verdades alternativas. Y ustedes recordarán por qué fue esta situación. Bueno, el día de la inauguración, fue el primer mandatario que tuvo una persona encargada de defender mentiras, que era Sarah Huckabee Sanders, que era su encargada de prensa. Él dijo, tuve la inauguración más llena de personas. Fue una situación apoteósica, no cabía un alfiler. Sin embargo, muchos periódicos empezaron a decir, oye, tenemos otros datos, ¿no? Y realmente esa verdad
que tú no estás vendiendo no era real. Sin embargo, muchísima gente lo defendió y él jamás cambió el dicho. Él siempre se quedó con esta fotografía y con la situación de tener una persona como Sarah Huckabee que se dedica básicamente a echar mentiras. Entonces, desde ahí, él cualquier tema que estableció lo estiró hasta el máximo. Él pudo decir que las vacunas no servían y él dejó sembrar esa mentira en sus seguidores. Ahorita, hoy en día, en Estados Unidos, con la bronca que tenemos del COVID, 50% de la población considera que no va a vacunar a sus hijos porque consideran que la vacuna puede ser dañina para ellos. Y así cada gremio generó mentiras en relación a su vida, a su entorno o a lo que ellos querían decir. Y se fueron generando una serie de nuevos instrumentos. Quería traer a Andrés de Anda aquí, pero no pudo venir. Él es un generador de memes increíbles y él puede hacer cualquier tipo de imagen y la imagen vende más que 1000 palabras, ¿sí? Entonces tenemos plataformas como Twitter, donde 2 millones de personas pueden decir cualquier barrabasada y será tomada como cierta. En Facebook, igualmente. Entonces ya no hay una situación donde alguien pueda controlar lo que se publica. Cada uno de nosotros somos unos esparcedores de verdades que a nosotros nos acomodan. Es muy posible que la situación del tren o del aeropuerto sea honestamente legítima y que sea un acto de virtud increíble, pero no lo creemos porque conocemos a ese tipo, sabemos que es mentiroso y nosotros sin tener todas las pruebas estamos diciendo que esas son hechos fraudulentos, son, como le decimos, elefantes blancos, obras faraónicas, pero su grupo de él, su entorno, él encuentra las virtudes en la obra de estas gentes, ¿no? Esta posverdad, dices, Donald Trump nunca se salió de su discurso, dices que se basan en en la fortaleza. La verdad como tal, la verdad real, se sustenta en datos. Y entonces, si te cuestionan, tú presentas más datos. Y los datos objetivos van fortaleciendo esa verdad. Con la posverdad no pasa esto. La posverdad tiene su fortaleza en el appeal o en la empatía que tienes con el discurso. ¿En qué tanto se adapta a lo que a ti te gusta, a lo que a ti te llena, no? En este caso, la posverdad que maneja López Obrador se basa en la imagen que él construye de sí mismo. Por lo tanto, él no puede aceptar un error públicamente. No hay forma. Porque si él acepta un error, si él acepta que no es perfecto y que se equivoca, automáticamente se caen todos sus argumentos y se cae su posverdad. Es por eso que no lo vamos a ver usar el cubrebocas, bueno, salvo cuando va a Estados Unidos, que si no lo usa no lo dejan salir, ¿no? Pero él no va a usar un cubrebocas. Él no va a reactivar el aeropuerto de Texcoco. Él no va a cancelar Dos Bocas. No va a cancelar el Tren Maya. No va a cancelar el aeropuerto de Santa Lucía. Él no va a decir que Bartlett es corrupto. Él no va a decir que el doctor Casas, el doctor Houses, tiene casas de manera ilegal. ¿Por qué no lo va a decir? Porque estaría aceptando que su verdad emotiva que le vendió a todos sus seguidores, a sus fieles seguidores, hay que decirlo así, que esa verdad no es real. Y si se fractura, ustedes han visto una construcción, una barda, que si se le hace una pequeña fractura en un lugar importante, la barda se cae. Es cuestión de tiempo para que se caiga. Lo mismo pasa con la posverdad. Si se fractura en algún punto de su discurso, si él mañana sale bien vestido y habla bien, como nos decía bien el doctor Corona, como cuando habló en Estados Unidos, que la verdad en Estados Unidos no afectó a los seguidores que hay aquí en México, si él un día se presenta y habla así, o si él cancela sus mañaneras, su verdad se cae. Y si esa verdad se cae, él pierde el poder que tiene. Porque si hay que decirlo, todavía tiene una aprobación bastante elevada y todavía tiene un poder. Pero además nosotros, como hace rato comentaba el doctor Corona, le abonamos a su verdad porque repetimos su discurso, aunque lo queremos contradecir, lo estamos usando en su lenguaje, lo estamos usando en su medio y estamos engatusándonos con su bola de estambre. Y nosotros mismos, los que nos hacemos llamar oposición o los que nos hacemos llamar críticos, abonamos esa posverdad cuando seguimos su discurso. Porque además nosotros muchas veces confrontamos con datos. Debemos de meternos idea en la cabeza, Al seguidor fiel no le importan esos datos
si no le están tocando eso que hace que tengan empatía con el discurso. Ese adentro, lo que decías, general, de la hija que dice, es que a mí me gusta así. Bueno, nosotros le podemos decir misa a los andresianos sobre lo que está haciendo mal López Obrador, y ellos nos van a decir, es que a mí me gusta así. ¿Por qué? Porque todavía no los toca. Cuando esa pérdida de empleo, cuando el COVID, cuando empiece a haber un problema real en la vida de esas personas, entonces a lo mejor, si es suficientemente fuerte el problema, pueden tirar esa posverdad. Constructo que la sociedad hace no es lo que es apegado a la realidad ni a los hechos, sino lo que más se sobe, lo que más se repita, lo que más se reitere, es lo que va a quedar como el hecho. Póngales el ejemplo, acuérdense de Frida Sofía, aquella ocasión en que se cayó el colegio Repsamen y salió esta periodista. De Sheinbaum, ¿no? Entonces esta chava, sí, se cayó X, y resulta ser que la chava, Daniel Iturbide, me acuerdo, estaba Daniel ahí, Iturbide. Sí, le tocó cubrir la nota, y yo estaba viendo, y de pronto interrumpieron la señal, y dijeron, nos están diciendo que van a seguir trabajando toda la noche porque parece que ubicaron a una niña por cámara sensorial. Y a las 2 horas fue con el soldado, lo entrevistó. Sí, parece que hay una niña, se está yendo hacia la pared, vamos a seguir trabajando. Entonces la gente le cambiaba todos los canales, decía, ¿dónde más hay cobertura de Frida Sofía? Y salían las grandes desplegados en Facebook donde le pedían a Sagrado Corazón de Jesús que por favor los soldados encontraran a la niña. Bueno, estuvieron 3 días, demolieron esa parte y no hubo nunca nadie ahí. Pero le sirvió a Televisa para tener toda una tarde de cobertura mediática. Le sirvió a muchísima gente para generar revenue, ganar dinero. Entonces, puede ser inocente o no. El chiste está en que en la formación de constructos sociales tenemos regularmente un experto cuando el gobierno lo genera. Tenemos expertos que son de las ciencias de la comunicación, gente que se dedica a juntar equipos, a armar bots reales y por computadora, a generar una serie de esquemas en donde interactúan con diferentes grupos sociales por Facebook, por WhatsApp, por Twitter, por todos los medios, dándole el brinco a las noticias que tienen la costumbre de corroborar los hechos y hacer un periodismo teóricamente verdadero. No, ahora se brincan esa parte y diseminan directamente a los usuarios la información por medios totalmente patrocinados. El peor de los casos es un desarrollo de mercadotecnia como nos venden las películas, el chocolate Reese's y lo que tú quieras. Pero el peor y más perverso de los casos es empujar hacia decisiones a conglomerados sociales, como pasó en Colombia con el acuerdo o no de la paz a los terroristas de la FARC, como pasó en el Brexit, como pasó con la victoria de Trump, que fueron un grupo de personas que eran el 30% de indecisas, fueron bombardeadas selectivamente por medio del algoritmo en sus redes sociales que les ayudó a tomar una decisión o no en relación a un constructo social que se estaba generando. Estos expertos que generan estos constructos son los que le dieron el triunfo al Brexit y a Trump, y generalmente le sirven a un grupo importantísimo ruso, a un grupo oriental, a un grupo socialista en teoría, pero capitalista en sus objetivos y sus planes. Es decir, la persona que hace el meme, o la persona que hace el cartel, o hacemos el Twitter, tenemos una responsabilidad social que no estamos asumiendo. Estamos simplemente generando información para nuestros allegados, que es tendenciosa porque va con nuestros criterios. Sin embargo, todos están haciendo eso. ¿Y por qué no lo íbamos a hacer nosotros, Foso? Tú me decías, no, pues es que yo no sé si realmente lo de Billy Álvarez pues sea grave. Y te decía yo, pues claro que sí, güey. ¿Por qué? Porque a mí me afecta emotivamente y porque yo emocionalmente necesito encontrar por qué carajos un equipo con ese presupuesto no gana un campeonato. Bueno, eso es posverdad. Y por más que estudié, y por más que me gusta leer, y por más que... Papá. Exactamente, cabrón. Y no sé si es verdad o no. No tengo medios para comprobarlo. Pero a mí me acomoda esa verdad. Yo también soy una víctima y también construyo mi propia posverdad. Y lo que este canalla desgraciado, malintencionado, fan de Arjona, de López Obrador, hace,
es Americanista, güey. Americanista, todo reggaetonero. Todo lo que hace este señor es acomodar una verdad que le va a sonar bien a los que lo siguen, a sus incondicionales, y a los que todavía dudan si se van con él o no. ¿Por qué funcionó tan bien su posverdad en esta última elección como no había funcionado años antes? Porque la corrupción del sexenio anterior fue brutal y porque mucha gente estaba harta y quería lo que fuera con tal de sacar a la corrupción del PRI. Ese es un riesgo que nosotros corremos, ¿eh? Es que esta corrupción sí me gusta, güey. Pues les gusta, güey, les gusta esta corrupción, porque es una corrupción que va contra los enemigos de los que creen que eran corruptos antes, que sí lo eran. Varias cosas hay que rescatar. Primero que nada, debemos estar conscientes que se está manejando una verdad emotiva, una verdad que apela a la emoción, no de nosotros que somos los críticos, sino de los que lo apoyan y que a través de ella quiere conservar ese apoyo. También tenemos que estar conscientes de que nosotros mismos tenemos nuestra propia posverdad, nuestra propia verdad emotiva. Claro. El lenguaje es lo que va a delimitar hasta dónde alcanza nuestra posverdad y hasta dónde alcanza la de él. Y si nosotros seguimos usando el mismo lenguaje que usa López Obrador, si seguimos cayendo, es más, no voy a decir otra vez López Obrador, López, porque tiene razón el doctor Corona, no es un apellido compuesto, es el señor López. Si nosotros seguimos cayendo en este juego de López, vamos a caer en su lenguaje, caemos en su lenguaje, en su discurso y caemos en su posverdad, y ahí nunca le vamos a ganar. Ahí su peor enemigo es él mismo, y se va a ganar él solito, pero si queremos sacarlo antes, necesitamos manejar nuestro propio discurso y nuestra verdad, y no apelar a cambiar a los que lo apoyan de forma incondicional, apelar a los indecisos, a esos que lo apoyaron no porque los convenciera, sino porque estaban hasta el gorro de los anteriores, esos mismos ya van a estar hasta el gorro de él. Entonces, ese es nuestro discurso y eso es lo que nosotros, si nos queremos llamar críticos, si nos queremos llamar oposición, si nos queremos llamar como sea, no caer en el lenguaje, no caer en la realidad de López y construir nuestra propia verdad, que nuestra verdad sea real, sea en datos, sea en cosas objetivas, pero también apelar a la emoción de estas personas que están hasta la madre de que este señor no haya cumplido una sola de sus promesas. Porque esa es la neta, ¿eh? No ha cumplido una sola pinche promesa de las que hizo. No, espérate, güey. Dijo primero los pobres y están muriéndose todos, güey. Pues sí, güey, pero igual es la única.